Hola, bienvenidos a esta video presentación. Les habla Luis Ángel Gallego Villa, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT Medellín. Actualmente me desempeño como docente de básica primaria para la institución educativa Alfonso López Pumarejo de Puerto Berrío, Antioquia, municipio en el cual resido desde hace mucho tiempo. Entre mis características me puedo destacar como una persona responsable, culta, perfeccionista, que le gusta hacer las cosas muy bien, y entre mis actividades favoritas está el compartir con mi familia, especialmente con mi hija Mariana, que ya casi cumple 5 años. Me apasiona la informática, la música y el ajedrez. Te puedes comunicar conmigo en el correo electrónico sarco2279@gmail.com, en Skype buscando el usuario Luis Gallego 01 y el móvil 311-747-7585. El mismo número aplica para WhatsApp. En el curso virtual Algoritmos, la estructura temática está dividida en 3 unidades. La primera unidad, Introducción a la programación, en donde podemos resaltar temas como el proceso de programación, tipos de datos y operadores, diagramas de flujo y uso de DFD, que es un programa para generar pseudocódigo o también resolver algoritmos, componentes y operaciones de la computadora. En la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos, trabajaremos lo que son estructuras simples, estructuras repetitivas o ciclos, estructuras condicionales, uso de PISEI, que sería una segunda aplicación para el desarrollo de algoritmos. Y la unidad 3, lenguajes de programación, en donde hablaremos de programación visual, estructuras condicionales, procedimientos y funciones. Los lenguajes de programación son una serie de instrucciones que le permiten al ser humano definir o hacer que el computador realice ciertas tareas. En su historia encontramos el señor Smith en el año 1950 creó el lenguaje shortcut que se utilizó en el computador UNIVAC realizado por Moseley. En 1956 John Backus desarrolla el compilador Fortran. En 1957 el equipo Grace Hopper desarrolla el lenguaje Flowmatic. En 1958 la ACM y la GAN, entidad alemana, crearon Algol. En 1959 aparece COBOL, un lenguaje orientado a funciones administrativas con características de gran portabilidad, es decir, para llevar de un computador a otro, y legibilidad. En 1961 aparece el lenguaje APL desarrollado por el señor Kenneth. En 1964 John Kemeny y Thomas Kurz crearon el lenguaje BASIC. En 1964 el señor Seymour Papert crea el lenguaje de programación Logo. En 1969 Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crearon a Unix, sistema operativo. En 1970 Ritchie desarrolló un lenguaje de propósito general llamado C. Aquí es importante aclarar que Ritchie se basó en un lenguaje de programación creado anteriormente por Thomson en el que se denominaba B. Entonces por eso el propósito o el nombre de C. En 1970 Niklaus Wirth emprendió la creación de Pascal. Igualmente en 1970 un grupo de investigación de ceros desarrolla el lenguaje Smalltalk. Y en 1972 el señor Robert Kowalski
Alain Kolmerauer y Philip Roussel expusieron la idea de programar desde la lógica creando un lenguaje llamado Prolog. En 1980 se desarrolla el lenguaje Ada, propuesto por los señores Bull y diseñado por Jean Isbian. Estos señores inicialmente nombraron el lenguaje como DO1 y posteriormente lo llamaron Ada en honor a la señora Ada Lovelace, la primera mujer programadora del mundo. E incluso cuenta la historia que este lenguaje sería el que se utiliza en la NASA. En 1980, el señor Guillerme Stroutsu desarrolla el lenguaje de programación C++. En 1983, Pascal se estandariza y luego se lanza el compilador Turbo Pascal. Este compilador logra rápidamente unas ventas de más de 500.000. En 1990, James Gorlin crea el lenguaje Java, que está basado en C y C++. En 1991, el señor Guido lanza el lenguaje Python. Y en 1995, el señor Rasmus Lerdorf diseña el lenguaje de programación PHP. Los lenguajes de programación tienen diferentes clasificaciones. Primera, lenguajes de bajo nivel. Son aquellos considerados de código máquina, es decir, sistema binario o ceros y unos. Se utilizan especialmente para controlar el hardware. Ejemplo, el lenguaje ensamblador, con el que se supone se realizan, por ejemplo, los controladores de los dispositivos. Segundo, lenguajes de medio nivel. Son lenguajes abstractos que tienen características de bajo y alto nivel. Ejemplo, C y C++. Es decir, C++ tiene la capacidad de enviar instrucciones a memoria y a la misma vez está realizando operaciones definidas por el usuario. 3. Alto nivel. Son lenguajes que permiten expresar los algoritmos de una manera muy similar al lenguaje humano. Entre ellos encontramos Java, PHP, Python, Fortran, entre otros. Estos lenguajes permiten crear programas para soluciones específicas. 4. Lenguajes compilados. Son lenguajes de alto nivel que al ejecutar el programa, el compilador lo traduce completamente y lo convierte en un archivo ejecutable o .s. Quinto, lenguajes interpretados. Estos lenguajes requieren de un software intérprete que ejecuta el programa uno a uno, línea a línea. Estos programas intérpretes no generan compilación, es decir, no generan ningún archivo .s. Sexto, imperativos. Son una serie de comandos que se agrupan en secuencias, se ejecutan y según el cumplimiento de una condición le permiten al programa ir a otro bloque previamente establecido. 7. Lenguajes funcionales. Son aquellos que se basan en funciones y reciben como entrada el resultado de otras funciones. Una función es una agrupación de código que se realiza para una tarea específica. La ventaja de las funciones es que se pueden llamar y se pueden reutilizar en cualquier momento. A continuación encontramos un cuadro comparativo de 5 lenguajes de programación. C++ es un lenguaje potente, robusto, que incluso me permite generar aplicaciones muy complejas como sistemas operativos. Cuenta la historia que el sistema operativo Windows
estaría generado en C++. Entre sus desventajas encontramos el hecho de que no es recomendable para el desarrollo de páginas web. 2. PHP es un lenguaje multiplataforma. He tenido la oportunidad de trabajarlo. Te permite hacer páginas web dinámicas, es decir, con acceso a base de datos. Algo que tiene a favor es que el lenguaje PHP no es visible a simple vista para el usuario, o sea que en ese sentido hay algo de seguridad. Entre sus desventajas es un lenguaje interpretado, o sea que no se puede ocultar, es decir, que no genera un archivo ejecutable o no compila. 3. Java es un lenguaje bastante robusto, muy potente para generar aplicaciones complejas, incluso con acceso a base de datos. Entre sus desventajas está que el diseño de interfaces gráficas es algo complejo y aparte de eso es un lenguaje un poco lento. 4. Python es un lenguaje simplificado, rápido, que te permite una programación sana, elegante, y muchas de sus bibliotecas ya hacen parte del trabajo, es decir, no tienes que declararlas o no tienes que llamarlas. Entre sus desventajas está el hecho de ser algo complejo para la parte web. 5. Basic es un lenguaje que te permite crear formularios tipo Windows, que es fácilmente migrable a otros lenguajes y te enseña a programar con eficiencia. Entre sus desventajas está el hecho de no ser muy dinámico frente al manejo de la memoria. Entre las tendencias de la programación, el año pasado la importante revista Redmond publicó en septiembre de 2015 un top de los 21 lenguajes de programación más populares. Y entre ellos encontramos JavaScript, Java, PHP, Python, C, C++, Ruby, CSS, C, Objective, Perl, Shell, R, Scala, Go, Haskell, MATLAB, Swiss, Clojure, Groovy y Visual Basic. Es decir, estos eran los 21 lenguajes de programación más utilizados en 2015. Acerca de las buenas prácticas de la programación, yo no me atrevería a decir que un lenguaje es bueno o malo. Esto depende mejor de la habilidad y el conocimiento que tiene el programador frente a su lenguaje. Hay lenguajes de programación que te permiten trabajar aplicaciones de escritorio, pero hay otros que te dan un mayor rendimiento frente a la realización de un aplicativo web. Entonces, para las buenas prácticas de la programación juega un papel muy importante el conocimiento y la experiencia que tiene el programador frente al manejo de su lenguaje. Las últimas versiones 2013-2015 se caracterizan por tener estas importantes ventajas en cuanto a velocidad, rendimiento y compatibilidad. Se ha convertido, o el C++ se ha modernizado, permiten la creación de aplicaciones universales y se puede compartir el código en diferentes dispositivos y plataformas.
la experiencia de programar con C++ se ha convertido en algo de vanguardia. Se han mejorado los tiempos de compilación. Y aquí les dejo un link donde ustedes pueden ingresar para mirar las diferentes características de compatibilidad entre las versiones 2013 y 2015. Este mismo enlace que les muestro estará en la descripción del video para quienes deseen explorarlo. Agradezco mucho la atención prestada. Recuerde, les habló Luis Ángel Gallego Villa. Espero el video haya sido de su agrado. Feliz día para todos.